Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Bendiciones. Un saludo especial esta mañana a todos los que se conectan con amor por la palabra, este devocional diario en el cual estamos ahora mismo estudiando acerca del andar nuevo y el andar viejo. El apóstol Pablo había escrito a los Efesios cómo debían andar, cuál es la forma en la que deben vivir y conducirse por la vida, actuar, cómo tienen que comportarse, cómo deben de hablar, incluso lo que deben a adoptar en su vida y lo que deben desechar. Todo eso está allí en este capítulo 4 que estamos estudiando. La última vez dijimos que la enseñanza del apóstol Pablo está centrada en la mente. Sí, como leímos en Proverbios, somos lo que nosotros pensamos. Y ahí es donde tenemos que empezar a efectuar el cambio. Lo conseguimos en la medida en la que nosotros estudiamos las escrituras. Es por eso que es tan importante que nosotros tengamos un devocional diario y nosotros estemos llenándonos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestra vida. Entonces hemos visto que hay 4 características del pensamiento de las personas que no tienen a Dios, de los otros gentiles, de los que el apóstol Pablo está diciendo a los efesios, no anden así, no anden como estos otros gentiles. Y tienen un pensamiento, número 1, centrados en sí mismo. Es un pensamiento vano, que andan en la vanidad de su mente, como lo vimos en el versículo 17. ¿Qué significa eso? Que andar en la vanidad de la mente es querer llenar nuestra alma, el vacío que tenemos en nuestra alma a través de todas las cosas materiales, las cosas terrenales, fama, poder, dinero, posesiones, toda clase de cosas, pero es inútil. Es inútil, es vano porque el alma no se puede llenar con eso. El alma tiene un vacío que está hecho a la medida de Dios. Solo Dios puede llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Es por eso que cuando nos convertimos a Cristo, no sé si te pasó, pero a mí me sucedió, uno siente plenitud. O sea, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, dice el Salmo. Hay plenitud en el Señor. Entonces tienen este tipo de mentalidad. Ahora, primero comienza con un pensamiento vano, pero después el versículo 18 que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, viene una oscuridad a la mente, o sea, se vuelven ignorantes de Dios, ignorantes de la verdad. Esa era la otra característica que nosotros veíamos y esto es progresivo. Mira, primero un pensamiento vano, después el entendimiento se oscurece y esto que traen alejamiento de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y este alejamiento de Dios trae como consecuencia dureza del corazón. Pero lo peor no es eso, lo peor está en el versículo 19 del capítulo 4 de Efesios, que dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que sucede después? Que se pierde la sensibilidad, se pierde, que se cauteriza la conciencia, la persona ya no siente, es apática, ¿sí? Ha silenciado la conciencia en su vida, ha apagado el espíritu, ha silenciado la voz de Dios, no hay quien le redarguya, entonces se vuelven desvergonzados, se vuelven inmorales en todo lo que hacen, siempre tienen una mente maliciosa. Y dice el apóstol Pablo allí, dice que se entregaron a la laxivia. Recuerda que habíamos hablado de que cuando uno escoge un tipo de vida, cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos por un lado la posibilidad de caminar como Dios quiere que caminemos, pero escogemos otro tipo de vida, escogemos vivir de otra manera, vivir una vida totalmente apartada de Dios. Entonces nos entregamos a esa vida y finalmente Dios también nos entrega a ese tipo de vida y todo comienza con pequeñas decisiones, porque esto son pequeñas decisiones que nosotros tomamos y cada día nosotros estamos decidiendo si hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad, si seguimos la enseñanza de la Escritura o seguimos los deseos de nuestra carne. Y entonces si empezamos a dejarnos llevar, pues no te imaginas dónde puedes parar. O sea, esto es algo progresivo. Tú te tomas una copa, después tomas otra y otra y otra y así te vas deslizando hacia la embriaguez. Tú mientes una vez, después 2, 3, robas,
¿sí? Después caes en una inmoralidad y después otra vez y se convierte en un estilo de vida y finalmente Dios termina por, ¿qué? Por entregarnos también, por soltarnos. Y así es que empieza esta situación. Dice, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Romanos, es increíble como Romanos lo narra y ya habíamos visto en Romanos que Dios los había entregado, ¿no? A ese tipo de vida, ¿no? Y en el capítulo 1 de Romanos, versículo 29 en adelante, mira lo que dice. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, escucha, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A ese estado puede llegar una persona cuando apaga su conciencia. Su conciencia está cauterizada. Y es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los efesios y nos dice a nosotros. No caminen así. No vivan así. No anden como los otros gentiles. Y en el versículo 20 de manera maravillosa dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esto no es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, así que no debemos andar de esa manera. Por eso más adelante nos va a decir en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí están las características del pensamiento de estas personas. Tienen un pensamiento vano, tienen ignorantes de la verdad de Dios, un pensamiento desvergonzado y finalmente una mentalidad reprobada por Dios. Vamos a dejarlo hasta allí, mis amados. No se les olvide, estamos en YouTube, Amor por la Palabra, entre paréntesis APP. Entra a nuestro canal, suscríbete para que te lleguen todas nuestras enseñanzas y allí puedes encontrar todo lo que hemos subido hasta ahora. Un abrazo para todos, que el Señor me les bendiga.